Programa número 13, final abierto, siempre aquí en el Café del Cairo con nuestros amigos. Hoy para recibir a Norma López, dirigente del kirchnerismo de la ciudad de Rosario, concejala en el Consejo Municipal, para pensar con ella cómo impactan las políticas nacionales muy fuertes que está trayendo justamente el gobierno nacional aquí a la ciudad de Rosario, fuertes inversiones, el ferrocarril, en salud, bueno, muchos temas. Lo va a analizar entonces aquí Norma López con nosotros. Luego también vamos a recibir a Susana Frutos, un cuadro político y de la comunicación, una semióloga que fue directora de la carrera de Comunicación Social aquí en la Universidad Nacional de Rosario, y nos va a ayudar a pensar el discurso de la presidenta Cristina Fernández, el que dio el pasado 20 de junio aquí, y en general el discurso de la presidenta, cómo estructura el proceso político de la Argentina, cómo construye esa agenda política que es tan importante y es una pieza fundamental en el devenir político argentino. No se vaya, final abierto con estas dos mujeres muy potentes de la política de la ciudad de Rosario. Norma López, concejala del Frente para la Victoria en la ciudad de Rosario, referente política del kirchnerismo aquí en Rosario también, para charlar acerca de la llegada de grandes políticas nacionales respecto de la ciudad y respecto de la provincia. ¿Cómo incide esto en el trabajo político del Frente para la Victoria aquí en Rosario? Norma, gracias por estar acá. Al contrario, un gusto. Esto, ¿no? La verdad que hay un montón de políticas nacionales que están llegando a la ciudad con mucha promoción, con mucha visibilidad, incluso con mucho impacto en la ciudadanía. Pienso en el tren, pero también en otras políticas. Ustedes como Frente para la Victoria, opositores del gobierno provincial y del gobierno de la ciudad, ¿qué significa esto para ustedes? Sin lugar a dudas que todo lo que sean las políticas públicas en beneficio del ciudadano, vamos a sostenerlas, sobre todo en lo que es el modelo del gobierno nacional. Vos fijate que en lo que a nosotros nos gusta llamar la década ganada, Rosario y la provincia de Santa Fe tuvo muchísimas políticas nacionales, pero muchas veces ninguneadas, dejadas de lado, no utilizadas, mal observadas desde el gobierno provincial. ¿Pero por qué del gobierno provincial con Antonio Bonfatti? En realidad la llegada y la valoración positiva del socialismo hacia las políticas nacionales ha venido con la crisis y lo que significó el acuartelamiento de la policía en diciembre. Claro. Nosotros, antes de ver la situación de lo que significó la toma, la recuperación del territorio a partir del mes de abril con el Ministerio de Seguridad y Berni, digamos, como uno de los impulsores aquí, fue lo que significó en diciembre la alzada de los policías. Sin embargo, digamos, nosotros digamos, con Roberto Zuckerman, desde lo que significa el bloque del kirchnerismo en la ciudad, como concejales, vamos a sostener todo lo que sean las políticas de inclusión. Y en ese sentido hemos construido. Siempre hemos apelado a que el municipio no ha tenido la capacidad de incorporar esas políticas en un momento determinado. Fíjate que cuando Miguel Lischif, el actual senador, fue el intendente de nuestra ciudad durante 2 periodos, todas las políticas territoriales las retiró. Entonces sacó los centros Crecer, sacó lo que significaba la inclusión de niños y niñas en la primera infancia, todo lo que era el andamiaje de promoción social más educación y cultura en los barrios de Rosario, los levantó. Levantó, sacó, y eso significó que la inseguridad avanzara en los barrios rosarinos. La gestión socialista no se hace cargo de eso, tienen que reverlo. Es lo mismo que significó en políticas para mujeres. Lischif no generó políticas de inclusión para mujeres, ni la igualdad, ni la equidad, no, fomentó lo que significa, es más, fomentó también los temas de prostitución. Claro. Recordemos que fomentó la difusión de lo que era la rosa, en los lugares donde se detectaron límites entre proxenetismo y trata de personas. Sí, o sea, todo lo que significó la inclusión. Bajo la cuestión del entretenimiento nocturno como uno de los atractivos turísticos. Exacto. De la ciudad, ¿no? O sea que todo lo que significaba promoción de derechos, en realidad fue corriendo el eje, ¿no? Y eso fue una pérdida de territorio que hoy las consecuencias las está teniendo no solamente Mónica Fein,
sino que lo están teniendo los vecinos de la ciudad. Nos preocupa el día después porque nosotros realmente creemos que no es la cuestión del narcotráfico lo puntual por las cuales las tres fuerzas federales han articulado con el gobierno provincial, sino que el tema real es la falta de conducción política de la policía por parte del gobernador Bonfatti, que ya venía de parte de los hechos fundantes de cómo constituyó la policía el ex gobernador Hermes Wiener. Entonces, si no se restituye el verticalismo, una fuerza saneada, una fuerza que respete además a los buenos policías y les dé posibilidades de constituirse con otra relación con la gente y combata el delito respetando la autoridad política, va a ser muy difícil que el día después evaluarlo como positivo. Con Roberto Zuckerman y con los diputados provinciales, Leandro Busato y Luis Rubeo, presentamos, es el único proyecto de ley en la provincia de Santa Fe donde hemos presentado la creación de la Policía Municipal, que tiene otras atribuciones, ¿no? Y que nosotros creemos que realmente va a ser la modificación, porque es el líder y el conductor es cada uno de los intendentes. Claro. Y tiene que ver con el perfil del delito de esa ciudad. Que puede ser diferente en un lugar que otro. Seguramente va a ser diferente, digamos, más allá del tema de drogas, ¿no? Claro, Norma, terminamos preguntándote, por supuesto se viene el año que viene una nueva elección donde se va a disputar otra vez el municipio de la ciudad. El socialismo en algún punto se ha deteriorado en los últimos años por todo esto de que estamos hablando, sin embargo pareciera que lo que se desarrolla con cierto éxito creciente es una opción de centro-derecha en el PRO. Digo, esta salida por centro-derecha, ¿por qué ocurre o ha sido una situación circunstancial? ¿Cuál es el análisis político que ustedes hacen de eso? A ver, me parece que todavía estamos lejos de decir que puede llegar a darse una salida de centro-derecha, porque faltan constituirse las propuestas y faltan constituirse aún el escenario final de las elecciones. Pues fíjate que lo que significa estas voces, digamos, constantemente nocivas y que degradan, digamos, lo que es esta propuesta del kirchnerismo, vienen hablando hace meses de un fin de ciclo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos un alto grado de adhesión de la gente en las encuestas que se están conociendo a lo que es la gestión de nuestra presidenta Cristina Fernández en cuanto a lo que significa en nuestra provincia, lo que ha significado el tema de seguridad, y por el otro lado lo que se está viendo en materia de ferroviario, materia económica, que aún falta, digamos, falta despegar, digamos, de esta situación en la que estamos, y la pelea con lo que significan los fondos buitres. En Rosario nosotros tenemos, como bien vos decías, más de 20 años de gestión del socialismo que lógicamente hacen un desgaste, un cansancio al ciudadano, que además con la retirada de todo lo que significaban las políticas de promoción, de inclusión, de desarrollo barrial y de centralismo, porque todo lo que se generó a nivel de descentralización fue solamente administrativa y se ha perdido esto del perfil de cada uno de los barrios. No del todo. Estamos a tiempo todavía para recuperarlo. Entonces, en este marco me parece que nosotros tenemos buenas posibilidades. Vos bien decías el tema del PRO, digamos, cómo se ha constituido. Realmente ha sido porque nosotros también hemos tenido falencias a nivel de propuestas. No hemos encontrado quizás un candidato que en Rosario sintetice las aspiraciones de todos, no solamente de todos los sectores, sino de los ciudadanos, como para consolidar una propuesta de intendente. Pero yo creo que estamos en una buena oportunidad. Los 20 años de la gestión del socialismo, tu reflexión es así y coincido con ello. Hay un desgaste en el ciudadano, más una falta de inclusión y de promoción de derechos, y esto de constantemente no hacerse responsable de las propias fallas políticas y querer encontrarnos en otro. El PRO viene en un momento donde estamos con estas dos situaciones. Hoy por hoy en Rosario se han constituido como unos delegados del gobierno macrista, donde ha pasado, digamos, la política pasa por la espectacularidad, la difusión, digamos, los medios masivos. Por último, y casi como una pregunta personal, ¿qué significa para vos trabajar en política en este momento tan importante de tu vida con la política que de algún modo viene del discurso de la Presidenta de la Nación? Digo, ¿qué significa trabajar en política en el tiempo histórico donde Cristina Fernández de Kirchner es tu conductora política nacional?
Pavada de conductora. Bueno, primero, digamos, como que Cristina redime todo lo que significa esta incongruencia que ha tenido el peronismo a lo largo de 20 años quizás, estos, digamos, malos pasos que hemos dado desde los distintos sectores del peronismo, donde en los 90 se avalaron políticas neoliberales. Bueno, yo en los 90 no participaba, pero se avalaron políticas neoliberales, no se escuchó a los trabajadores, no se escuchaba a las mujeres, niños y niñas indefensos. Entonces, hoy por hoy, digamos que Cristina y Néstor también hayan podido avanzar con las políticas más nobles de lo que era la fundación del peronismo. Esto de la generación de derechos. Cuando nosotros hablamos de jubilación, hablamos de derechos de niñas y niños, de violencia en mujeres, de la cantidad de puestos de trabajo construidos, elaborados. Todo esto significa que ha redimido lo que significaban los malos pasos, los malos trazos de la política de muchos dirigentes. ¿Vos sentís que Cristina te acompaña cuando vos salís a hacer política todos los días? Algo así. Ay, sería una agrandada. Yo me siento contenida por Cristina. Creo que yo la acompaño a ella. Pero sí, para mí realmente es un orgullo. Gracias, Norma. Al contrario, gracias a vos. Norma López, que bueno, nos cuenta que se siente acompañada por la presidenta, o que quizás ella acompaña a la presidenta. Ahora va a llegar aquí con nosotros Susana Frutos para analizar el discurso de la presidenta de la Nación. ¿Qué significa ese discurso político? ¿Cómo opera en el devenir de la Argentina? Susana Frutos, aquí en Final Abierto. Yo creo que Cristina lo que tiene es un discurso donde ella tiene muy en claro a quién va destinado, porque a veces no siempre los políticos tienen esa claridad. En el caso de Cristina se evidencia, digamos, esa claridad. Ella en un momento dice, yo soy elegida por el pueblo y estoy elegida por el pueblo para hacer cumplir la norma, para hacer cumplir la ley, ¿no? Y entonces ahí aparece una Cristina muy, muy racional. Y acto seguido dice, no pretendan que yo, algo así dice, no pretendan que yo me corra de este camino, porque yo voy a hacer lo que debo. Y lo dice con pasión, digamos, ¿no? Ella juega permanentemente con esto, porque lo que se logra mediante este discurso es construir un destinatario político. Entonces, lo que es maravilloso es que ella lo construye, digamos. Nosotros no pensamos normalmente que el destinatario es empíricamente alguien que existe. Vos o yo estamos escuchando un discurso y preexistimos. No, nosotros somos construidos y moldeados desde ese discurso de la presidenta. Y en esto lo didáctico es fundamental. Es un lugar importantísimo. Todo líder tiene esa, diría yo, esa obligación. Este es el vínculo también entre la ética y la política, de alguna manera, ¿no? Entonces, y por otro lado, fíjate que en el discurso del 20, ella tiene como dos destinatarios. Por un lado, Estados Unidos, donde les está diciendo, nosotros queremos pagar, pero póngannos las condiciones, exactamente. Y por otro lado, internamente, ella termina el discurso diciendo algo así como, les estoy pidiendo la unidad, ¿no? Lo que ella está haciendo ahí, además, me parece magistralmente, es ubicarse por encima de la cosa partidaria, incluso, porque ella dice, les pido la unidad por encima de las banderías. Cuando no esté más la presidenta, porque evidentemente no va a estar, porque no puede ser sucedida, ¿cómo podrán ocuparse esos lugares de ese discurso tan fuerte, tan potente, ese relato que hemos venido trayendo? ¿Quién podrá ofrecer qué para sustituir esa cuestión, ¿no? ¿Y desde qué lugar? Pareciera que los argentinos... Pero sí, tenemos quienes dicen que los argentinos somos tan afectos a los personalismos y que por eso todo es en realidad el peronismo, que es el que gobierna en el país, con algunos interregnos donde participan otros partidos. Esto es lo que vulgarmente se hace el chiste, digamos.
Yo en ese sentido, yo no veo eso como un problema, sinceramente. A mí me parece que, al contrario, a veces se cree que eso se puede suplir con más institucionalismo, ¿no? Y yo creo que quedarse en el institucionalismo también es un riesgo muy grande, porque uno puede estar vaciando, digamos, ideológicamente, ¿no? La cuestión de los procesos políticos. Por eso digo, depende de los casos, ¿no? Depende de los casos. Yo no quisiera hacer nombres, pero sinceramente todos sabemos que hay referentes, digamos, que piensan de esa manera y que la verdad es que no es así, no es así. Las instituciones no suplen a los líderes. Los liderazgos existen, ¿por qué negarlos? ¿Cuál es el problema de los personalismos? La verdad es que no sé, si abajo en la sociedad se pueden construir instancias de participación, se puede lograr, digamos, que amplísimos sectores de la población accedan a un sinnúmero de beneficios y a derechos, sobre todo el problema de los derechos, digamos, que en ese sentido yo sí creo que la gran molestia de algunos sectores de la población es justamente este acceso a los derechos por parte de amplios sectores, ¿no? Creo que sí, que es un tema ideológico. Susana Fruto nos deja el análisis, creo, más interesante sobre el discurso de la presidenta, un análisis que no lo vemos ni lo podemos leer todos los días, pero lo dejo aquí, en Final Abierto. En este tramo que viene de Susana, nos va a hablar sobre la mediatización política, las redes sociales, todos los instrumentos tecnológicos que construyen el discurso político en una complejidad y una cantidad de variantes muy importantes. Susana Frutos, entonces, con la mediatización política aquí en Final Abierto. Las tecnologías han instalado otra vida, vamos a decir las cosas como son, y eso también permea en la política, ¿no? Y entonces tenemos los políticos de hoy, que son los políticos light. ¿Cuántos políticos conocemos que llega la época de elecciones y entonces no se quieren comprometer ni una cosa ni con otra? Y son discursos anodinos que no sabemos lo que están diciendo, ¿no? Para anotear votos de cualquier lado. Exactamente, o para cubrir un amplísimo espectro, de modo tal de tener más votos. Ahora, después no son nadie, no tienen un perfil claramente delimitado, ¿no? Cuando yo digo mediatización no digo solamente los medios masivos, yo digo todo este sistema al que estoy aludiendo de nuevas tecnologías, porque nosotros no podemos ignorar que hoy está todo en el teléfono. Tenemos la idea de pensar medios y pensar la televisión. Hubo alguien que hace unos años dijo que el aparato televisión está destinado a morir. Ya hoy se hace todo por el teléfono, ni siquiera por la computadora, ¿no? Entonces, a mí me parece, no sé a qué apuntaba tu pregunta, pero a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no investigamos y vemos lo que le pasa a las personas, a los sujetos, y estamos tratando de ver el contenido de lo que aparece en la televisión como modo de analizar qué pasa en lo político, digamos, como vos señalabas muy bien, viene una agencia de publicidad, asesora a un político, le dice este es el discurso, esto es lo que hay que decir, lo construyen, ¿sí? Y después tiene éxito, como decís vos. Después va y tiene éxito y lo votan. Transitoriamente, aunque sea. Claro, esta es la cuestión, digamos. La volatilidad de estas identidades políticas es muy grande. Entonces, tenemos casos, ha habido casos acá de cualquier cantidad de votos. Yo recuerdo, no sé si fue el caso de Borbón, el caso en provincia de Buenos Aires de Narváez, una cosa, ¿cuántos votos? Sí, le ganó a Néstor Kirchner en 2009, claro. Exactamente. Después nadie. O sin hablar de votos, pensando en fenómenos sociales de muchísima amplitud, como fue el caso Bloomberg, por ejemplo. Bloomberg, grandísimas manifestaciones. Sí. Sacaron 120. Una ley, la ley Bloomberg. Sí, como un retroceso, ¿no? Un retroceso total. Ese señor, cuando fue a presentarse en las elecciones, sacó el 1,4, creo, sí, por ya ciento en de el los camino votos. Perdió hasta su título universitario. Claro, también. Por eso digo, no es tan sencilla la cosa. Yo creo que acá de lo que se trata es de una complejidad que nos está costando analizar a veces. Hay muchos modos de comunicación y se tienen que complementar todo. El otro día hablaba Cristina y había en el mismo momento unos afiches
que tenían una correspondencia con lo que ella estaba diciendo. Es decir, hay una multifunción, digamos, permanente del discurso político que aparece por distintos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada uno con su característica, cada uno con su target, porque a mí esto es lo que me parece difícil de aprender, que es esto de pequeñísimos targets, que se van construyendo, y también está todo el tema de la interacción entre las personas, porque nosotros, digamos, estamos centrados todo el tiempo en ver qué pasa con la tele, qué pasa con las redes sociales, y qué pasa qué pasa con la interacción, digamos, cómo se ha modificado, muy modificada, ¿no? Sí, es un desafío muy importante, ¿no? Sí, Nosotros sí. Bueno, vos venís de estudiar en profundidad todo el tema de la semiología y la comunicación política de hace 30 años o más. En este nuevo marco es como que no debe ser sencillo decir, bueno, hay una nueva realidad, barajar de nuevo, o los elementos teóricos que están de toda la vida de algún modo sirven y son útiles. Es muy interesante tu pregunta, porque permanentemente nos estamos cuestionando. Es decir, el desafío aparece como metodológico inicialmente. Es decir, ¿cómo voy a acceder yo a la información de lo que les pasa a las personas que están en una computadora o que están con el teléfono? A ver qué incidencia tiene esto con el voto, por decir algo, ¿no? O con la identidad política. Es muy difícil acceder, ¿no? Porque uno habitualmente lo que hace son entrevistas, toda una serie de cuestiones metodológicas clásicas. Entonces ahí hay un desafío metodológico, pero eso te conduce hacia arriba a un desafío teórico. O sea, porque la teoría y la metodología no son cosas separadas, ¿no? Entonces ahí estamos obligados a ser más creativos en la cuestión de las categorías teóricas con las que trabajamos esto. Claro, porque que la teoría y la metodología no son temas separados, ya lo sabemos desde siempre. Sí, digamos, exactamente. No es que bueno, ahora. pero hay que recordarlo, porque pareciera, como claro. el imperativo es cambiemos la metodología. Claro. No, cambiemos la metodología y revisemos las categorías teóricas, Claro. esto que decíamos de las clases sociales. Claro. Evidentemente la noción de clase hoy ya no es suficiente. Bueno, enterrémosla, digamos que ya no es suficiente, seamos capaces, los que somos más grandes, viste que nos cuesta mucho, y veamos cuáles otras son las que nos pueden ayudar y a conducirnos a la producción de conocimiento en serio, y no a estar hablando pagadas. Hablando por hablar. Exactamente. Exactamente. Gracias. Bueno, gracias a vos. Pasaron por Final Abierto dos mujeres del kirchnerismo, dos mujeres muy importantes, que sin embargo trabajan desde distintos lugares, una desde el Consejo Municipal y otra desde la rigurosidad del análisis político y de la comunicación política aquí en la ciudad de Rosario. Fueron Norma López y Susana Fruto, un lujo que nos dimos aquí en Final Abierto.